En la actualidad, la atmósfera en Hunter x Hunter es de pesadilla. Prácticamente no sabemos quién será la próxima víctima, pues aquí Togashi nos está mostrando su género favorito, el terror. En el último volumen del manga que nos trajo Togashi, hemos podido ver los capítulos 391 hasta el 400. Las cosas se pusieron más que interesantes. Desde el enfrentamiento de las mafias de Kakin, el regreso de Hisoka, la cacería que realiza la araña hacia Morena y el pasado de la araña. Este sí que fue la bomba, nadie se lo veía venir. Bueno, desde mi punto de vista, creo que estos han sido los escenarios más importantes. Y algo interesante sobre esto es qué es lo que va a pasar a futuro ahora. Para empezar, podríamos hablar de los príncipes de Kakin. De momento, tenemos 3 fallecidos. Y los que siguen con vida son Benjamin, Camila, Churei, Sarishnik, Tubepa, Tyson, Lusurus, Hagenburg, Fugetsu, Marayan y Wawar. En el caso de Benjamin, como hemos podido ver en los capítulos anteriores, él tiene un personal muy competente. Muchos de ellos son hábiles en el manejo del Nen. Eso sí, poco a poco han caído, por diferentes circunstancias. Y con respecto a la habilidad del príncipe, este ha podido tener diferentes tipos de habilidades por cada soldado caído. Pero eso sí, hay un requisito, como sabrán. Solamente podrá obtener las habilidades de los soldados más fieles a él. Y algo más curioso es sobre su bestia Nen guardiana. Aún está de adorno, no se sabe nada sobre su habilidad Nen. Y como ya había comentado antes, este se parece a un alien, pues se los vuelvo a recomendar. Vean la película, es muy buena. Y ya que estamos hablando sobre sus soldados, ¿cuáles consideras más interesantes? Yo solamente te voy a mencionar a 3. Yurikov, pienso que es el más capaz entre todos. Tiene una gran capacidad de análisis con respecto a la habilidad de sus enemigos y seguramente él sea capaz de detectar al asesino entre las sombras, a la persona a quien está invocando, a Silent Majority. Con respecto a Babymania, no conocemos mucho sobre sus habilidades, pero sí hemos podido ver su gran capacidad de manejar su Nen a grandes rasgos. Li-Han, pues él cumple un rol muy importante. Ya tuvimos la oportunidad de ver cómo es que su depredador acabó con una bestia Nen en tan solo unos segundos. Pero para ello es vital hacer un análisis a profundidad sobre la habilidad Nen de su enemigo. Lo malo es que no puede usar ninguna habilidad Nen por 48 horas. Eso es la gran desventaja. En el caso de la princesa Camila, diría que tiene muchas cartas bajo su manga. Para empezar, sus enemigos aún desconocen su habilidad Nen de la princesa, la resurrección, pues si alguien la asesina, esta toma su vida y vuelve a la vida con su gato de 1.000.000 de vidas. Y sobre el personal que está a su lado tenemos a los intocables, los malditos del Nen. Recordemos que cada príncipe ya tiene a su intocable. Estos poseen una foto, una ropa o algo que los vincule a su víctima, pues mientras más piensen en sus futuras víctimas, y si este está más cerca de su víctima, más fuerte será la maldición. Sobre el ritual de las maldiciones me recuerda mucho a la magia vudú. Ya deben conocer cómo es esto, pues para que esto funcione necesitan un cuchillo junto a algo conectado a su objetivo. En este caso puede ser una foto. Luego hay que proceder a quemar el objeto, hervir las cenizas y luego beberlo. Cierto. También es importante rezar para que su objetivo sea maldito. Y para terminar, tienes que acabar con tu vida frente a tu objetivo. Luego la maldición se activará y pondrá a su objetivo en estado de Setsu y a pocas horas morirá. Pues como pueden ver, esto suena más que interesante. Esto me recuerda que en 2 ocasiones se llevaron mi foto. Caletamente. Bueno, esa es otra historia. La maldición de la ex. Analizando la situación, tanto los soldados de Benjamin y Camila van a tener más apariciones en los próximos capítulos. Bueno, para empezar,
aún falta concluir las lecciones de Kurapika sobre las clases de Nen, pues como recordarán, una vez que estas empiecen, es muy probable que los intocables hagan su aparición por cada príncipe e iniciar el caos, pues también el usuario de Silent Majority, que es más que probable que haga su aparición también, pues ha estado muy silencioso últimamente, pues como dije antes, esto puede convertirse en una batalla campal. ¿Cómo se las arreglará Kurapika si es que todo esto se viene? De momento él tiene como aliados al príncipe Churei y Tubepa. Tal vez uno de sus guardaespaldas haga algo al respecto. El primero que se me viene a la cabeza sería Maor. Recordemos que él acaba de despertar su Nen, pero aún no sabemos sobre sus habilidades. Pero hay que tener en cuenta que él en estos momentos tiene una aura muy abrumadora, cosa que llamó la atención de Babimania y Yurikov. Li-Han nos comenta que Maor ya estaba en su etapa final y era muy fuerte, cosa muy rara para alguien que acaba de despertar su Nen. Por otro lado tenemos al príncipe Savishnitz. Todo este tiempo ha estado practicando su Nen. La pregunta sería, ¿qué tanto ha avanzado este tiempo? Recordemos que él es un genio, no le tomó nada de tiempo despertar su Nen, y en pocos días pudo manifestar una bestia Nen sin darse cuenta. Y también puede usar su habilidad llamada Tensek Inon Flash, la cual le permite ver el futuro por 10 segundos. Es más, puede que en este tiempo haya mejorado su récord. ¿Qué tal si llega más? Pero me imagino que también deberá pagar un precio para mejorar eso, pues en sí esa habilidad está bien rota. Otra cosa más que podría suceder es que el mismo príncipe empiece a cazar a Morena. Recordemos que él mismo lo dijo, una vez termine sus clases de Nen, y hasta se podría encontrar con las arañas. Con respecto a ello, se rumorea que el príncipe es el causante de la muerte de Sarasa. Recordemos que él es un sádico. Ya tuvimos la oportunidad de ver cómo masacró a 2 chicas que llegaban de una fiesta. Se dice que las personas que visitaban Ciudad Meteoro eran matones del príncipe Savishnitz que capturaban niños para luego acabar con ellos. Bueno, solamente es una teoría. Otra incógnita es saber quién será el próximo príncipe en caer. La primera fue Momose, por quedarse sin energía. A raíz de eso, su bestia Nen no se pudo manifestar y pudieron atacarla con facilidad. El segundo fue el príncipe Salsale. Él perdió su bestia Nen, pues gracias a la habilidad y análisis de Li-Han, este manifestó su depredador para luego devorarlo. Y en tercer lugar tenemos a Kacho, por intentar huir del barco ballena, pues como sabrán, esta es una muerte asegurada. Una de las candidatas a morir viene a ser Fugetsu. Parece como la misma habilidad que posee la estuviera consumiendo por completo, pues los espíritus malignos la están poseyendo, y así como va, se va a ir a dormir, pero para siempre. Otra cosa sería es que ella haya sido maldecida. Pienso que eso es lo más probable. Como recordarán, en la reunión de los intocables cada uno tenía como un objetivo a un príncipe, pues ellos también hablaron sobre un exorcismo de Nen. Posiblemente eso sea la salvación para los que son maldecidos, pues según Senritsu, la mejor opción para poder salvarla es que alguien exorcice los espíritus que la rodean. Otra cosa que está pendiente es el asunto de las mafias. Como recordarán, Herbridge ha estado trabajando junto con Nobunaga. Prácticamente ya son compas. Los dos fueron a buscar el escondite de Morena. Lamentablemente, Nobunaga perdió su espada. Por ello podemos decir que pierde cierta ventaja con sus enemigos. Ya hablando sobre Nobunaga, es muy probable que veamos su habilidad Nen, pues como recordarán, todo el tiempo que este hacía su aparición, su espada era lo único que utilizaba para poder defenderse. En sí ya conocemos las habilidades de los demás miembros de la araña. Eso se mostró en el arco de las hormigas quimeras, cuando estos invadieron Ciudad Meteoro. Y si aún tienen más habilidades que demostrar, sería más que interesante. Bueno, como ya dije en otros videos, el que llama más mi atención es Nobunaga. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que todos los miembros de las arañas morirán? ¿Kurapika sobrevivirá a esto? ¿Aparecerá Leori otra vez? ¿O solamente se manifestará llegando al continente oscuro? Veremos nuevamente el enfrentamiento de Hisoka contra Kuro Lucifer. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Saludos a Miguel Ruiz y Taylor Alexander como candidatos a cazador. A
Acá te dejo un enlace para que puedas ver la historia después del anime. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.